Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Rodríguez Torres, director general y productor de Compañía Ópera de México. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la ópera. Tenemos otros elementos que pueden ser otras artes involucradas, dijimos, como la arquitectura o como el diseño escenográfico. Entonces, pensemos en una obra, no sé, cualquiera, alguna de las que nos gustan mucho y que conocemos todos, que es, por ejemplo, Carmen, ¿no? Una obra que hemos tenido la oportunidad de producir y de hacer en varios estados recientemente. Entonces, Carmen, ¿qué es lo que ocurre en Carmen? En la primera escena, pues realmente está una plaza. Ahí está la plaza de Sevilla, si no mal recuerdo. Y entonces en esta plaza, pues hay una serie de elementos. O si vemos y recurrimos a fotos, pues nos vamos a sorprender con el tipo de arquitectura que tiene, si tiene fuentes, si hay escaleras, si hay arcos, si hay columnas, si hay pasadizos, si hay desniveles. Entonces, vamos a decir que dentro de una obra realista que intente en una versión realista o en una versión histórica, pues bueno, el escenógrafo, el arquitecto, la gente que diseñe ese set escenográfico, pues tendrán que documentarse y ver más o menos pues cómo es el estilo y la época de esa construcción, de esa plaza en particular. Entonces, eso es el diseño escenográfico, de esa manera participa. Es importante que sepamos todos que no todas las interpretaciones son históricas o son ubicadas en la localidad donde fue creada la obra. Eso es un dato importante porque nos permite que en la interpretación escénica haya un sinnúmero de variantes. Entonces, hablando de esta misma obra, para la segunda escena tenemos una taberna, la taberna de Lilas Pastia. Entonces, el reto de transformar una plaza pública, que es un espacio abierto, a una taberna que puede ser un espacio cerrado o un espacio semicerrado, pues es el arte y es la propuesta que tienen que hacer los creativos para ver cómo se va a resolver, cómo se va a proponer todo todo este cambio escenográfico, ¿no? Hacia el tercer acto, pues estamos en un pasaje montañoso donde confluyen los contrabandistas y entonces estamos en una plaza pública, luego vamos a una taberna y luego vamos a un exterior, que es un pasaje montañoso y después regresamos a una plaza de toros, que es complicada porque en la plaza de toros ocurren acciones dentro y fuera de la plaza de toros. Entonces el arte del diseño escenográfico, de la parte creativa de la ópera es interesantísima y está rica de matices porque los creativos tienen que buscar las soluciones, en este caso de esta ópera Carmen, para ver cómo se va a resolver cada una de las 4 escenas, cómo van a transcurrir desde los ensayos, pues todas esas acciones y que los actores entiendan dónde salen, cómo entran, en qué posición del escenario se colocan. Y bueno, en una obra como esta que es muy complicada porque precisamente tenemos coros de niños, coro de adultos, tenemos ballet, tenemos a veces cantadores, tenemos muchos solistas, tenemos militares, tenemos comparsas. Entonces, de algún modo es una obra maravillosa y es maravillosa porque es muy compleja y tiene una música hermosa. Entonces, hemos visto cómo van confluyendo todas estas artes en la ópera. Tenemos otros elementos que son los elementos técnicos. Tenemos, por ejemplo, la participación protagónica de la luz. La luz es un elemento fundamental en una puesta en escena. ¿Por qué? Porque un escenario, un teatro, es un espacio, es una caja negra. Aunque uno coloque una escenografía, pues no tiene ventanas porque de principio haría mucho ruido, se filtraría una luz inadecuada. Entonces, un teatro es una caja negra y en esa caja negra, a la hora que colocamos una escenografía y prendemos cualquier tipo de luz, se ve una parte de esa escenografía. Entonces, la iluminación en la ópera en general en el teatro
Es todo un oficio maravilloso. Hay que estar haciendo una serie de ajustes para colocar las diferentes lámparas que intervienen para poder iluminar una puesta en escena, cada una de las escenografías. Entonces, lo interesante y maravilloso de esta parte que participa de la iluminación es que hay una cantidad de equipo técnico, de una cantidad y una variedad de lámparas impresionantes que hacen diferentes cosas. Algunas iluminan, ¿no? Bañan y dan un ambiente parejo. Otras focalizan ciertas partes, tienen diferentes tipos de colores, tienen diferentes tipos de texturas, se colocan en diferentes partes del escenario, en el foro, a los lados del foro, arriba del foro, y podemos decir que es un personaje más en la trama. Y no menos importante es el sonido, que es otro de los elementos que implican y que se necesita de un equipo técnico, de no solamente la infraestructura del equipo, sino de los técnicos que sepan usarlo. ¿Por qué? Porque si finalmente la orquesta está en la fosa, entonces al estar en una fosa profunda, donde se pueden meter, dependiendo del teatro, hay teatros con una fosa muy pequeña, en nuestro país donde caben 20 músicos, cada uno de los teatros es diferente, no se construyeron con la misma estructura ni con el mismo diseño en cuanto a recursos para el foro, tampoco evidentemente para la fosa. Entonces hay fosas donde van los músicos que caben escasamente 20 músicos y tenemos otros teatros donde pueden caber hasta 80 músicos abajo de la fosa. Pero al estar debajo del escenario, entonces ocurre un fenómeno muy curioso, porque los cantantes que estamos actuando arriba del escenario, muchas veces, aunque haya muchos músicos abajo, los escuchamos poco a la hora de cantar. Entonces eso requiere que pues la orquesta se microfonee hacia el escenario para que los cantantes puedan tener una referencia auditiva, puedan escuchar la orquesta y puedan cantar de manera asertiva. Pero eso no basta, porque finalmente una orquesta de 20, 40 o 60 músicos pues produce un sonido muy fuerte que, además de los amplificadores que están como monitores para los cantantes, pues duplica ese sonido. Entonces el resultado que viaja hacia el público pues puede ser muy diverso. Entonces todo un arte microfonear un espectáculo donde participa una orquesta grande, 1 o 2 coros, no sé, hasta 12 solistas. Entonces todo un arte ver cómo se va a compensar cada una de esas partes sonoras para que el resultado para el público pues sea inteligible, se aprecie y sea disfrutable, y sobre todo que se entienda la narración musical, vocal que se está haciendo. El ballet es otro de los elementos fundamentales en el arte de la ópera, ya que participa de forma activa en la narración, en el discurso del libreto. Muchas veces es realizado por los propios solistas,
por los miembros del coro o por un ballet especializado. De esta forma, el ballet participa como un arte más que enriquece el arte de la ópera y la presentación escénica de la misma. Tenemos como últimos elementos los efectos especiales y la multimedia, es decir, la tecnología nos permite crear ciertos efectos especiales. Un primer efecto que nos permite crear la tecnología es el supertitulaje. Cuando vamos a cualquier película, a nuestra sala de cine favorita, pues independientemente del idioma que esté la película, si no está traducida al español, pues entonces aparecen los subtítulos simultáneamente como el actor va cantando o va actuando, y de este modo podemos entender lo que está diciendo. En la ópera actualmente siempre hay supertitulaje, en todas las producciones grandes o propuestas serias siempre hay supertitulaje para que el público pueda entender y disfrutar lo que se está actuando, lo que se está cantando. Entonces ahí tenemos un primer elemento, pero no se queda en eso, porque en la multimedia también podemos proyectar fotos, podemos proyectar videos, podemos hacer una serie de movimientos en ciertas partes del escenario, en el fondo, en los telones, a los lados. Entonces todos estos elementos hacen que la ópera siga vigente, siga siendo el género maravilloso que siempre ha sido. Y una pregunta que quizá alguno de ustedes ya se hizo es, ¿por qué si es un género que se creó en 1600, es decir, hace más de 400 años, se sigue representando, nos sigue apasionando, seguimos promoviéndolo, las secretarías de cultura, los municipios, las universidades y diferentes instituciones siguen promoviendo que se haga ópera? Porque en ella han intervenido y siguen interviniendo todos estos elementos que fueron finalmente el ancestro y lo que generó y dio pie a que todos esos géneros musicales posteriores pues fueran tomando forma, se fueran variando, y bueno, finalmente en cada una de las nacionalidades fue tomando una forma diferente. La ópera fue adoptando diferentes temáticas, evidentemente se fue componiendo en cada uno de los idiomas de donde hubo compositores, y donde hay actualmente todavía compositores que siguen componiendo ópera, y bueno, a través de los siglos fue cambiando, se fueron creando subgéneros como son la zarzuela, como son la opereta, el Singspiel, una serie de géneros que son maravillosos y que tienen más o menos los mismos elementos que la ópera. En algunas de ellas se ha optado por meter, por ejemplo, más ballet en algún momento de la ópera francesa, en otros se ha optado por meter más diálogos, y así nos hemos venido siglo tras siglo modificando, actualizando, revitalizando este maravilloso género hasta llegar a la comedia musical o posteriormente las películas que empezamos a ver hasta del cine de oro mexicano, donde hay una parte cantada que es fundamental de nuestros queridos cantantes nacionales o internacionales, y de este modo la ópera fue el ancestro y ha sido la que ha detonado que todos estos géneros escénico-musicales hayan tomado forma y hayan crecido a través de los siglos. De este modo, los invito a seguir disfrutando la ópera, los invito a seguir haciendo ópera, los invito a seguir compartiendo la ópera, porque es un arte maravilloso. Soy Arturo Rodríguez, director y productor general de Compañía Ópera de México. Te invitamos a que te sigas quedando en casa.